Qué bonito se oyen estas canciones que seguramente a los papás de muchos de nosotros de nuestra edad decían, deja de estar escuchando a esos greñudos. Sí, era... El propio Niquito dirigía una revista que se llamaba Sucesos por aquella época y tenía un crítico musical que abominaba de los Beatles, decía, música escandalosa y tonada idiota y toda una serie de cosas. Yo le preguntaba después, oye, ¿cómo tenías ese ahí? No me acuerdo de ese. ¿Cómo que no te acuerdas? Sí, de veras fue una situación muy, muy curiosa que no se ha podido repetir. No, el que su música se toque en recintos que por siglos habían estado dedicada únicamente a la música de los grandes maestros, de los clásicos, y penetró y logran interpretaciones, esas orquestas sinfónicas, filarmónicas, interpretaciones de la música de los Beatles preciosas. Sí, Eleanor Rigby tocada en orquesta es de veras una cosa impactante, ¿no? Es un talento extraordinario que quizá por eso, quizá porque no duró, sea tan apreciado ahora. Quién sabe, pero tiene también mucho que ver el estilo que impusieron en toda la música. Es que yo creo que más que imponerla, lograron una transformación cultural, generacional. No fue un grupito que surge, ellos revolucionan totalmente a la juventud. Y hay un antes y hay un después de la música del Cuarteto de Liverpool. Y hay un antes y un después de la moda que surge, a diferencia de lo que en ese momento había, que eran jóvenes greñudos, así como yo comprenderé, con el cabello por ningún lado. Empezaba un movimiento importante y ellos surgen bien cortadito el pelo, con trajes iguales, corbatita al canto. Tenían las dos posibilidades. Por un lado, el gustar a los padres por esa formalidad o aseo, higiene que se veía. Y por otro lado, su música, que impactaba poco a poco y permeaba, porque no impone, permea y transforma totalmente. Yo creo que eso es gran parte de la riqueza cultural que ellos dejan. Y surgen en un momento en que lo que se llama el rock pues está en una especie de estancamiento. Pues están Fabian, está Frankie Avalon, Pat Boone. Elvis está en uno de sus momentos de stand-by antes de que se vaya a Las Vegas y reinicie una carrera. Entonces de veras surgen y tienen un éxito, pero como de 3 semanas, de la nada a la fama, por lo menos total en Inglaterra, que es el primer paso. Sí. Estaban en Alemania cuando les llegan las noticias de que sus primeros éxitos alcanzan los primeros lugares. Y pues se regresan y son recibidos como monstruos, ¿no? En Inglaterra ya. Hay un video de Paul McCartney presentándose en la Plaza Roja de Moscú y platica con el que en ese momento era el primer ministro. Y el primer ministro le confiesa que él tenía de contrabando sus discos, porque estaban prohibidos en la Unión Soviética en aquel entonces. Pues todos estaban prohibidos en la Unión Soviética. No eran ellos, era Presley y era después Michael Jackson, hasta que logra finalmente entrar, ¿no? Ellos logran el contrabando, ellos logran la transformación, ellos logran, además toda la campaña publicitaria también armada alrededor de ellos. Brian Epstein es el genio detrás de los genios. Él es realmente el que los va impulsando, el que los proyecta, el que los vende muy bien. Y finalmente sucumbe ante su propia habilidad de negociación y su propia riqueza, porque muere de una sobredosis. No puede con el éxito de los monstruos que él creó. Pero el verdadero talento detrás de ellos a nivel publicitario fue Brian Epstein. Y fíjate, era tan inteligente,
como sí en efecto eran mal vistos en Rusia, los hace que canten una que se llama De regreso a la Unión Soviética. La que te iba a decir. Y no es crítica ni satírica, al contrario, es muy encomiosa para la Unión Soviética. Entonces cambia la actitud de la Unión Soviética, se empiezan a oír allá y se levanta el veto y empiezan a ser aceptados. Este número, Paul McCartney, es uno de los números más espectaculares que tiene en sus conciertos, porque comienza con un ruido enorme, como si fuera una nave a despegar, o el Concorde, y las luces empiezan a prender en todo el escenario, y termina con una lluvia de fuegos artificiales. Es el número más espectacular, y no es el cierre, ¿eh? Después viene otro, pero el de regreso es sensacional. Todo el mundo lo espera porque sabe que en ese momento va a estallar el gran espectáculo en el escenario. Esta música, a los que tenemos ya arribita de los Conecnet, yo diría que a los que tenemos memoria, nada más, así bueno. Déjalo. Sí, tienes razón, Dara. Te lleva a momentos, te lleva a recordar personajes, te lleva a recordar amigos, te lleva a recordar lugares. Y a los que son más jóvenes, que no tienen esas evocaciones porque no lo vivieron, los emociona también. Pues no lo vivieron, pero la historia ahí está, y muchos de los jóvenes saben mejor la historia que muchos de la generación original del cuarteto. Por eso es que yo hablo que la música es el soundtrack de tu vida. Y yo creo que si algún grupo hace que todos, o la gran mayoría de esa generación y la que siguió, tengamos un recuerdo asociado con su música, son ellos. Son de los pocos músicos que están presentes en la cinta musical de nuestra vida, de la mayoría de nosotros. Entiendas o no la letra, te gusten o no, en algún momento la asocias con algún pasaje de tu vida. Era lo que se escuchaba, lo que se escucha, y probablemente lo que se escuchará durante muchos años. Conocí una maestra de inglés hace 20 y tantos años, yo creo, que enseñaba a los niños de primaria el inglés únicamente con las canciones de los Beatles. Y aprendieron también el inglés los niños, porque además era agradable oír la música, poder traducirla, cantarla en español, cantarla en inglés. Y así aprendieron inglés y le tomaron un gusto al idioma. Claro que sí. Es que se entendía. Yo recuerdo, son cosas rarísimas, ¿qué estaba haciendo la primera vez que oí Penny Lane? Donde iba manejando en la noche. Penny Lane. Y se entiende sí. Muy bien, están muy bien expresados, son canciones. Sí, ¿no? Pues en la actualidad hay maestros que siguen mandando a los niños a escuchar en algunas escuelas, escuchar la música de los Beatles, porque dicen, está la claridad con la que hablan, la buena dicción que pocos grupos tienen, que les sirve y es muy muy útil. Y lo afortunado que son los niños en la actualidad es que sigue habiendo esos espacios de culto, aún en la televisión o en la radio, que ha sido de los grupos que tienen más tiempo, pero añísimos, ¿no? Que han conservado ese espacio así como un nicho en el que ya sea 1 hora, 2 horas diarias, pero es música de los Beatles invariablemente en la casa. Como lo que tú has dicho siempre, ¿no? El soundtrack de la vida, sí. Lo vas asociando, mira, ahorita escuchando un poquito la letra de Penny Lane, lo que decía Mario, son canciones, tienen sentido. John Lennon yo creo que fue un poeta excepcional. Había canciones muy soncitas y muy sonsonetudas, pero la mayoría de las composiciones con la letra de John Lennon son poéticas. El separarse tal vez impactó a los admiradores porque se perdía el cuarteto. Desafortunadamente matan a Lennon y se pierde al poeta, pero era un poeta fino, exquisito, en verdad. Con McCartney, que también tenía buenas letras, pero no, el talento ahí, el genio para mí de la letra, el letrista era John Lennon. A mí me gusta mucho Eleanor Rigby. Es que es todo un editorial, una historia así compactada. Imagina que viene después, Mujer también de John Lennon, ya como en solitario. Todo eso es bellísimo. Los otros, bueno, pues fueron el relleno y creo que además encajaron perfecto como piezas de ajedrez, tanto Harrison como Ringo Starr.
Pero uno solo no hace el cuarteto. Paul McCartney ha sobrevivido en mi vida. Me encanta, me fascina que venga, que se mueva, que brinque, que se case 1, 2, 3 veces, pero ya no es lo mismo.